¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos hablando de un título, Juntos contra el pueblo en realidad, junto por los intereses que juegan en contra del pueblo. Las últimas horas han sido extraordinarias, aleccionadoras en la República Argentina por lo que sucedió en el Congreso. Ha sido formidable poder apreciar lo que allí acontece, lo que pasó anoche y lo que sigue ahora en el Senado, para quitarle ganancias a los trabajadores en un número de casi 1 millón. Es muy valioso, es muy interesante en algún sentido porque puede generar más consumo y devolver el costo que esto tiene naturalmente para el Estado. Pero cualquiera sea la discrepancia, los puntos de partida son muy distintos a los de otra discusión. Por ejemplo, si estuviésemos partiendo de cero, es decir, no existía ninguna promesa de parte del PRO en el pasado, los trabajadores en mi gobierno no van a pagar ganancias. Bueno, si partiéramos nada más que de la discusión en la actualidad, ya sería demostrativo de qué es lo que quiere el neoliberalismo. Jamás algo que sea positivo para la gente, para una parte del pueblo o para todo el pueblo. Siempre van a oponerse. Pero el tema es que ahora el punto de partida es aquel que marcaba Macri diciendo: en mi gobierno nadie de los trabajadores va a pagar impuestos. Y de esta manera se desenvolvieron estos últimos años, hasta que llegó el momento de cumplir aquello que Macri no solo no cumplió, sino que además multiplicó por 2 la cantidad de gente que pagaba ganancias en la República Argentina. Por eso es estrafalario, absurdo, porque con aquel recuerdo es inadmisible que vayan y se sienten en el Congreso a decir que no a esta medida. Ya sería paupérrimo que lo hicieran y demostrativo de cómo es el neoliberalismo. Si estuviéramos discutiendo, como lo decía antes, a partir de cero, el tema ha llegado ahora y entonces empezamos la discusión sobre lo que conviene o no. Pero hay un antecedente poderosísimo para evaluar la hipocresía, el cinismo de quienes anoche se oponían en el Congreso y quien, como Macri, toma la bandera diciendo que lo que ocurrió ayer es un mamarracho. Él, que fue el que dijo, el que prometió en un spot que se vio miles de veces en la República Argentina, que en su gobierno los trabajadores no iban a pagar ganancias. Ahora, frente a lo que sucedió anoche, dice esto. De impuestos, que es un mamarracho electoral, que va a acercar la Argentina a la hiperinflación, apoyarla es un acto de irresponsabilidad, ¿no? O sea, no digamos acá, todos queremos una Argentina con un Estado no más aplastante, que se lleve al tamaño justo y necesario y que permita que los impuestos bajen para que se pueda producir, se pueda crecer y se pueda generar empleo privado, que es el futuro de la Argentina, no seguir inventando ñoquis en todas partes del país. Parece mentira, pero esto es lo que Macri se anima a manifestar. Todavía uno entiende que es uno de los líderes, acaso el más importante, está tratando de retener como sea el partido que él mismo creó y el que está defraudando y traicionando en varios de los momentos de los últimos tiempos de la política en la República Argentina. Y por supuesto se alinean muchos de sus seguidores, por ejemplo Laspina, diciendo una mentira, que es una ley que beneficia a 800.000 y perjudica a 47 millones de argentinos. No tiene ni pies ni cabeza lo que dice. Por eso vale la pena ponerlo en pantalla para que ustedes vean hasta dónde son capaces de llegar en su oposición, en su deseo de que el gobierno y finalmente el pueblo no pueda prosperar en nada en estos últimos meses de un año que ha sido aciago, que ha sido muy complicado, que trajo mucha pobreza, enormes dificultades para llegar a fin de mes de la mayor cantidad de la población en la República Argentina. Tomemos nota de esto que dice Laspina. Es una ley que beneficia a 800.000 tipos y perjudica a 47 millones de argentinos, poniendo al país al borde de la hiperinflación. La campaña de Massa va a ser la campaña electoral más cara de la historia. Nos va a costar una hiperinflación a los argentinos. Cuando se haya ido Massa, nos quedaremos con la hiperinflación que están gestando estos días en este contexto y hoy en este recinto. Por supuesto que hay otras voces, por suerte, las que defienden a lo que llamamos el pueblo, y está perfectamente entendida la palabra.
En toda esta disputa con quienes son tan contradictorios, como dije antes, tan hipócritas, es necesario que aparezcan voces como la de Hugo Yasky, haciendo una manifestación muy clara de cuál es el punto de vista de los que quieren favorecer a ese pueblo, de los que se ponen la camiseta de quienes están sufriendo tanto hoy día en la República Argentina. Así que vale la pena escuchar una demostración más de la calidad humana y política de Hugo Yasky. Hay que discutir la reducción de la jornada laboral, las licencias parentales, la reducción también de un elemento que es básico, la desprotección de los compañeros que trabajan en plataformas. Hay que discutir las reformas laborales mirando para adelante, para el siglo XXI, no para el XIX. Y hay que discutir fundamentalmente una cuestión: terminar con los instrumentos que hacen que este país tenga un problema estructural para avanzar en una sociedad más justa. Tenemos la ley financiera de la época de la dictadura genocida. Tenemos leyes que fueron hechas al servicio de los poderosos. Tenemos que remover eso y asumimos acá un compromiso. Como lo dijo Vanessa y como lo dijo el compañero Pablo Carro, la clase trabajadora es una sola. Cuando vayamos a discutir en el Consejo el salario con los compañeros de la CGT y las 2 CTA, antes nos vamos a reunir con los movimientos sociales. Hay que definir de conjunto un programa que nos permita evitar que nos quieran dividir y meter en la lucha de pobre contra pobre. Personajes como Macri o La Espina hacen desaparecer el escenario. Todo queda a oscuras. Y de pronto llega Hugo Yasky con su voz, con su pensamiento, con su lucha, y se ilumina ese escenario. Aparece un poco de luz y de tibieza para la gente, de quienes verdaderamente lo están defendiendo y están preocupados por ellos y no por las élites dominantes, como sucede siempre con el neoliberalismo. Van a ver ustedes ahora el papelón de un personaje absurdo, un pequeño tetaz ilustrado que dice mentiras que pueden descubrirse tan rápidamente como va a quedar demostrado ahora. Le quiero comentar que con un sueldo de diputado, usted sabe que es bastante bueno, estoy calificando para recibir en la página de la AFIP, estoy calificando para recibir el beneficio del IVA, estoy calificando para recibir el beneficio del IVA. Y la verdad que en el quit que figura en el CV de la Cámara de Diputados de la Nación, de diputado Tetaz, que es este, figura no incluido en la página de AFIP. Digo porque luego... Gracias, Ledesma, muy pertinente la aclaración. Luego, con el acompañamiento mediático, la tapa de algunos portales y demás, se instalan cuestiones que no son realidad y la posverdad pasa a ser una prioridad. Es exagerado decir de Tetaz, antes de Macri, de La Espina, que son brutalmente mentirosos. Me parece que no, porque esto que le pasa a Tetaz es, por otra parte, algo que tiene un componente de mucha ignorancia, porque inventa una mentira que él debería saber, si supiera algo, que rápidamente puede ser deshilachada. Pero lo hacen, aprovechan esa sensación de poder, de no repregunta, de protección de los medios mafiosos que están empujando al PRO a ver si lo pueden meter en el balotaje. Y entonces caen en este tipo de dislate. Da vergüenza ajena lo que le pasó a Tetaz. ¿Cómo estaría Tetaz en los minutos siguientes, las horas que vinieron después de intentar mentirle a todos sus compañeros y que quedara demostrado que efectivamente todo lo que decía era una falsedad? Pero anoche se estaba tratando también algo muy valioso, como las universidades que se van a crear. La universidad acerca la posibilidad de recorrerla a distintos lugares de la República Argentina. Aquellos que normalmente tenían que viajar, abandonar la casa de sus padres, irse muy lejos, cientos y miles de kilómetros a veces, para poder estudiar. Las universidades hace años que van acercándose al pueblo y esta es una enorme responsabilidad y también una gran posibilidad para todos los jóvenes del país. 5 nuevas universidades
van a ser parte de la vida estudiantil de la República Argentina. Vamos a ver el momento en que se dio la media sanción para celebrarlo, para poner nuestro corazón rebosante de felicidad frente a este acontecimiento. Por el que se crea la Universidad Nacional del Delta, en los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia, en la provincia de Buenos Aires. Orden del día número 204, tiempo. El diputado Tetaz se abstuvo. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado. 139 afirmativos, 74 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. Es una alegría, por cierto, pero ¿cuánto hay que luchar para que esto avance? Ustedes van a escuchar ahora las voces disonantes, aquellas que lucharon en contra de la creación de estas universidades. Algo que no se puede entender, pero que, sin embargo, es el modelo, el tipo de gobierno que ellos intentarían. Ellos, en vez de aportar 5 universidades, quitarían todas las que les fuere posible, para que quien vive, como dije antes, muy lejos de una universidad, tenga que optar entre dejar su familia, el costo tremendo que esto implica para irse a estudiar. En cambio ahora, si uno es de Pilar, si uno es del Delta, si uno está cerca de una universidad, puede estudiar con otra comodidad, con otras posibilidades, sin alejarse de seres queridos, de su barrio, de su gente, de su vida, y sigue siendo un estudiante que tiene la universidad, para exagerar un poco, al lado. Vamos a escuchar esas voces disidentes, los que no están de acuerdo, los que muestran su sentido neoliberal, como si todo esto no fuera cuestión de demostrar qué tipo de modelo se quiere como gobierno. Basta presupuestar. Se ha dicho que el presupuesto, si gana Unión por la Patria, el año que viene será del 6%. Uno puede creer en eso, porque ya sucedió hasta el 2015. Las cosas fueron de esa manera. Un presupuesto que además se cumplía. Con ese presupuesto, con ese 6% del Producto Bruto, tenemos un país con muchas mejores posibilidades de educación y de igualación de chances de cada uno de los jóvenes que sueñan con hacer una carrera en la República Argentina. Y si no la terminan, la preparación que han obtenido en la universidad será mucho más valioso para cualquier alternativa que la vida termine ofreciéndole. Por eso hay que escuchar a esta gente, hay que prestarles atención. El 86% de los jóvenes de entre 25 y 29 años no logró avanzar más allá del secundario. En este contexto me pregunto, ¿qué está pasando que se genere este intento de aluvión de universidades nuevas, mientras la educación básica se cae a pedazos y los jóvenes que pueden se van del país? Terminemos con estos enclaves institucionales de corrupción y mecanismos de estafa a los argentinos. Voy a votar negativamente. Y ahora, como si no les alcanzara, señora presidenta, más populismo y desparpajo educativo. Si esto se consuma hoy, se va a establecer una forma que no existe en la Ley de Educación Superior para intervenir en una universidad. Y les repito, porque para nosotros la autonomía significa libertad de cátedra, pluralismo, cogobierno y extensión para llegar a todos. Eso es lo que se va a vulnerar si prospera el proyecto de la mayoría. Esper, Ferraro, Finocchiaro y todos los demás. Impresiona la falta de sensibilidad de la que hacen gala. Muy doloroso que se opongan tan tenazmente a algo que le puede hacer bien a cientos de miles de jóvenes en el futuro. Las universidades son el futuro. Las universidades son un lugar de pertenencia, un sitio donde cada uno es mejor de lo que se pueda ser fuera de la universidad, salvo que uno no quiera concurrir. Pero allí están oponiéndose a todo lo que sea beneficioso para la gente. Miren ustedes, hablan de déficit cuando se pronuncia un gobierno a favor de estas ideas. Déficit. ¿Cuánto pueden costar las universidades comparado con lo que costó el préstamo de 50.000 millones de dólares pedido al Fondo Monetario Internacional y que hay que pagar durante décadas? ¿Cuántas veces caben? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántos puentes? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas rutas?
caben en 50.000 millones de dólares que ellos pidieron por un interés político, sin importarles lo que sucedía en la Argentina con los argentinos, sin importarles ese famoso déficit, porque eso de la deuda siempre es parte de un déficit eterno que vamos a tener que padecer. Y sin embargo, lo hacen. Está muy bien el diputado Aldo Leiva, que fuera combatiente de Malvinas, cuando señala que tomaron esa deuda. ¿Y qué hicieron con ella? Esa es la pregunta. Ustedes son muy capos para explicar, porque fueron a Harvard, todos los días buscan los mejores economistas para que los asesoren. Ahora, lo que no son capaces de decirle a la sociedad argentina es que son los responsables de esos 45.000 millones de dólares, que es lo que genera esta situación económica asfixiante que tenemos los argentinos. Y saben que, como no le saben explicar, yo le voy a decir lo que dice el ciudadano común, el que no entiende. Cuando usted y conversen a veces con un vendedor ambulante, con cualquier persona, y ¿saben qué le van a decir? Vieron que en todos los lugares del país, cuando se hace una obra, hay un cartel que dice obra financiada por el gobierno nacional, provincial, municipal. Bueno, yo le pregunto a ustedes, muéstrenme un cartel donde diga esto se financió con los 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Y ustedes son los responsables. Jamás podrán responder la pregunta de qué hicieron con el dinero. ¿Por qué lo fugaron? ¿Por qué no está acá? No hay un dólar de aquello que tomó Macri en sus manos irresponsables y que ahora tienen que pagar millones y millones de argentinos. Cuando la Spina dice que la medida de eliminar ganancias para 800.000 trabajadores perjudica a 47 millones de argentinos, lo cual por supuesto es una estupidez. Igual, él tendría que preguntarse cuánto perjudicó a todos los argentinos, los 47 millones y los 800.000 que ahora no tienen que pagar ganancias, la deuda brutal, tremenda, impagable, que la Argentina tiene que afrontar por culpa de ellos, nada más que con el Fondo Monetario Internacional, porque después está toda la deuda que tomaron con los privados, haciendo que el recorrido del porvenir de la Argentina sea asiago, sea de enormes dificultades. Mañana les vamos a mostrar otra vez las columnas de lo que hay que pagar cada año, porque impresiona, es imponente y lo perdemos de vista en medio de todas estas discusiones, de las sandeces que hay que escuchar del otro lado. Lo que dice el diputado Leiva es que no tienen respuesta para las preguntas. Tanto es así que Macri se enoja ante un periodista porque le pregunta por el tema del Fondo Monetario Internacional. Si un hombre de bien tiene una respuesta ante una pregunta, una respuesta, aunque no necesariamente pudiese tener la razón, pero puede argumentar, no tiene por qué enojarse, por qué molestarse, como vamos a ver a continuación a Macri con un periodista. Un dólar de lo que le da al fondo, le pidió más plata al fondo de la que ya nos había dado. Pero la deuda existe. La deuda existe. Y la tomó usted. Sí, para reemplazar. ¿Qué reflexión hace de la deuda de hace 4 años que tomó usted y que el estatuto del fondo, revisión, dice que se violaron algunos acuerdos del Estado? Estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada. Ahora espera, no me toquen, no me agarren, quiero hablarle. Escúchame, Mauricio, y usted a mí no me puede tratar de desinformar. Porque usted tranquilo. Yo le quiero decir, usted va suelto del cuerpo impune, porque sabe que no lo van a escuchar por usted. Siempre que hay una pregunta incómoda, acciona de la misma manera. Aquello de esa te la debo, para citar una entre muchísimas ocasiones en las que Mauricio Macri no sabe qué decir y por lo tanto se hace el enojado, el que está molesto, el que habló con un opositor era un periodista, el que le estaba preguntando muy bien, respetuosamente, por los temas que hacen a la deuda con el Fondo Monetario Internacional y lo que el propio fondo había dicho. No nos olvidemos que lo que estaba señalando nuestro colega es absolutamente cierto. Hasta el fondo, en sus elementos técnicos, rezongó contra aquello que se había resuelto políticamente por el empuje de la bestia de Trump en el Fondo Monetario Internacional.
Es muy triste lo que sucede y que la salida sea esta gente de la que estamos hablando ahora por el voto de anoche, o Milei, que es capaz de decir que el Estado, todos nosotros, constituimos una organización criminal. En primer lugar, como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. En segundo lugar, además los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Dime a quién tienes como líder y podré más o menos decirte quién eres o por lo menos aportar alguna información. De verdad que llegar a Milei con entusiasmo es una cosa muy difícil de comprender. Y hay gente capacitada, gente muy pero muy rica. Bueno, será por eso. Porque tendrán fe en que todavía puede hacer las cosas peor de lo que las ha hecho el PRO, siempre jugando a favor de la élite. Vaya uno a saber. Vamos a presentarles a un destacado, en cuanto a que es muy conocido, empresario de la Argentina, Eduardo Constantini, que ha pasado a militar como seguidor en las filas de Milei y que da la explicación de que Milei es un revolucionario. No tendría que entender que tenemos una especie de Che Guevara de la derecha. Vendría a ser, en opinión de Constantini, Milei. Para los argentinos, Milei es una esperanza. Después vamos a ver si se puede cumplir o no, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice Milei? O sea, si querés, pero Milei es una figura nueva, importante, que habla de una propuesta diferente, de shock, radicalizada, que la podemos pensar. Yo tampoco soy un mago, digo, te puedo dar mi opinión, digamos, pero para mí representa eso. El romper aquello que la política tradicional no dio como respuesta. Y no solamente eso, sino romper con la política. O sea, es como revolucionario dentro del sistema democrático. Es un empresario, Constantini, como dije antes, muy reconocido, Museo Malva, etc. Son muchos los hombres riquísimos del mundo que tienen gran conflicto con el tema impositivo. Constantini es de los que se negó a pagar aquel impuesto por única vez, que es parte hasta del gasoducto construido para traer el petróleo de Vaca Muerta donde corresponda. Y sin embargo, tienen la posibilidad de lucirse culturalmente, haciendo cosas con esos mismos dineros, dárselo al Estado y que el Estado lo haga, que el Estado esas cosas las sabe hacer. Todo lo que sea cultura, determinado tipo de gobierno lo hace muy bien, pero no los impuestos y sí el lucimiento de presentar pinturas, etcétera, etcétera. Si se pudieran hacer las dos cosas que podrían realmente, cumplir con los impuestos y también con eso que debe ser parte de su formación, de sus inclinaciones, en lo que podría ser muy respetable, si cuando le piden una ayuda una sola vez para ayudar a tantos temas a la salida de la pandemia, no se hubiera negado él como tantos otros ejecutivos, muchos de los cuales están con Milei ahora. Si me acompaña, vamos a leer juntos un tramo de una nota de página 12, que es elocuente con relación a cuántos CEOs, a cuántos hombres muy fuertes de la economía de la Argentina, los CEOs que dejaron el macrismo y se fueron con Milei, es el título, ahora militan de este lado, del lado Milei. El abanico de sectores que hoy bancan las ideas de Libertad Avanza es variopinto, desde industriales de la hulla y banqueros, petroleros, constructores, grandes exportadores y dirigentes de la sociedad rural migraron básicamente por dos razones. La primera, que Milei suplantó a Patricia Bullrich en las chances de vencer a Sergio Massa en las elecciones. La segunda, que el libertario hace una celebración constante del tiempo que muchos CEOs añoran, los años del menemismo y la liberación de los mercados. Bueno, también añoran los tiempos de la dictadura. Vamos a ver algunas caras que tienen que ver con esta presentación de CEOs que están ahora votando anticipadamente a Milei. Ahí están algunas de las figuras: Cristiano Rattazzi,
el titular de la Fiat, Eduardo Constantini, constructor de Nordelta, Sebastián Brown, sobrino de Federico Brown, el dueño del supermercado La Anónima, aquel que cuadruplicaba el precio del agua cuando las inundaciones en Comodoro Rivadavia, Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina. ¿Qué apoyan? Bueno, vamos a ver a Milei con la motosierra. Vamos a presentarles esta edición especial sobre cuáles son las ideas que esta gente está apañando. Queremos dejar claro que nuestra visión, el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. Ministerio de Salud, afuera. El sistema de salud va a ser gratuito, como hasta ahora. ¿O usted lo quiere cambiar? Nosotros queremos cambiar el modo de financiarlo. Ministerio de Salud, afuera. Vos lo podés financiar financiando la oferta, o lo podés hacer financiando la demanda. Como en la educación usted propuso el voucher, ¿va a haber un voucher para la salud? Trabaja como una suerte de voucher. Esto que hablan del voucher, que es un ticket canasta, digamos, para que la gente lo entienda, es el ticket canasta de la salud. No hay nada más indigno que el ticket canasta. En tu concepción, sería legítimo que alguien le compre un brazo a un tipo porque le gusta coleccionar brazos. Y si alguien se lo quiere vender, ¿cuál es el problema? A ver, ¿Tratamiento de fertilidad para vos tiene que cubrir el Estado o no? ¿A vos te parece que está bien financiar por la fuerza el problema de otra persona? Bueno, pero por eso hay que definir qué es problema de cada uno. ¿Y quién define si entonces? Fertilidad, pero de vuelta, entonces, ¿quién es el que define qué es problema? Entonces... Eso se llama salud pública. No, se llama Ministerio de Salud, afuera. Viene la malaria en nuestra sociedad y tenemos que vacunarnos. ¿No te parece razonable que haya un Ministerio de Salud, un ente general que organice, que mida, que haga la logística? Yo, digamos, no sé si lo quiero o no. Digamos, o sea, yo no lo quiero. Debemos ir en el largo plazo a sistemas privados de salud y educación. Y debemos aspirar a la eliminación de la asistencia social directa. Asombroso no es Milei. Lo que genera estupor, un cierto pasmo, es aquellos que siguen a Milei, que están detrás de estas ideas, porque al fin de cuentas ha tenido la franqueza de expresarlas con las contradicciones del caso. Voy a dolarizar, pero mucho más adelante, los vouchers, pero no ahora, dentro de 4 o 5 años, como si él fuera una persona que presume que va a estar gobernando el país muchos años, no solamente el periodo para el cual tiene muchas posibilidades de ser elegidos y derrota a Massa en lo que es el balotaje, como pensamos nosotros que sería la confrontación. Hace unos años, en el 2015, un CEO de una pyme, en realidad un director de una pyme, Daniel Millán se llama, se plantó frente a los trabajadores porque veía que la pelea que estaban dando los medios más mafiosos de comunicación contra el gobierno había descolocado demasiado a la gente. Con el cuento, con la historia de la corrupción, iban contra un gobierno que había generado nada menos que el estado de bienestar en la República Argentina. Y se paró frente a sus trabajadores y les dijo, miren, el liberalismo siempre trajo ideas, al cabo de las cuales en cada uno de sus ejercicios el país estaba peor y los trabajadores estaban mucho peor todavía. Eso fue algo que apareció en varios medios, porque era muy llamativo que un hombre de negocios se plantara ante su gente para tratar de conversar con ellos, de eleccionarlos de alguna manera, de hacerlos trabajar de ciudadanos, para que comprendieran cuál era la situación. Bueno, hoy tuve la oportunidad de hablar con Daniel Millán frente a este nuevo panorama en el que, además de Bullrich, está Milei, es decir, se suman los factores neoliberales en la Argentina. ¿Cuál es su punto de vista ahora? Porque yo siempre lo que he militado son modelos, no he militado partidos. Es decir, yo creo que lo que uno tiene que tener claro es decir qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal a la gente, a la economía, a la Argentina. Y eso para mí no me resulta difícil y lo llamo a la gente a que piense un poco, porque es solamente un tema de experiencia. Cada vez que nos han votado, nos han gobernado gobiernos liberales, hemos terminado peor que como empezamos. Digo, yo a este gobierno recién hice una crítica, pero bueno, tengo que tener en cuenta que hubo una pandemia, que hubo una guerra, que hubo una sequía, que nos dejaron una deuda importante, que ya no teníamos. Digo,
todo eso forma este combo que la gente a lo mejor en su bronca no analiza y prefiere romper todo como llama, a buscar soluciones, pero lo que yo planteo es que siempre tenemos algo para perder y siempre hay alguien que quiere quedarse con lo que nosotros vamos a perder. Entonces, llamo a la reflexión de eso. Pensemos qué es lo que podemos perder todavía. Y bueno, y nada. Y milito políticamente desde el lugar que me toca. Es verdad, claramente lo que dice este señor Daniel Millán. Tiene razón, pero se enfrenta él y todos los que pensamos de esa manera a un rival poderosísimo, a un adversario que tiene la impertinencia de un poder avasallador, devastador, y que está jugando en forma desembosada a favor del PRO, a favor de Bullrich, contra Milei, aunque parezca raro, sí, contra Milei. Si usted mira en estos momentos lo que es la mafia mediática de Clarín, va a encontrar ataques constantes a Milei. Una de las cosas que hicieron hoy fue compararlo con algún candidato que fue candidato de ocasión, y de esta manera quieren denominar a Milei. Pero también, y por supuesto, y mucho más ferozmente, contra Unión por la Patria. Y eso determina que haya que plantarse de vez en cuando. Y el candidato, Sergio Massa, esta vez lo hizo bien frente a lo que era un reportaje, un ataque. Júzguelo usted en TN. Sabía que había que exigirle a la Argentina de alguna manera todo lo que los que tenían la responsabilidad cuando tomaron el crédito de hacer no lo hicieron. Entonces, me parece que hay que salir de ese lugar. No sé quién lo desmintió, pero hasta los propios economistas de la Libertad Avanza revisen. No, discúlpeme, Fioriti, discúlpeme. No se enoje. Porque no me enojo, pero el problema, porque después ustedes se enojan cuando algún dirigente de otra fuerza política, digamos, los trata de una manera despectiva y habla de o los descalifica. Yo no los voy a descalificar, pero lo que sí digo estamos hablando de inflación, es que así como a veces dejan hablar a otros dirigentes a los que le hacen una pregunta y los dejan explicar, me gustaría que a mí me dejen explicar también. Porque si no, lo que termina pasando es que invitan a otros dirigentes, les dejan hacer su recitado de explicaciones y a algunos otros dirigentes de otras fuerzas políticas, digamos, y después se enojan cuando no les damos entrevistas. Ahora, el problema es que ustedes son muy exigentes con algunos y poquito exigentes con otros. Y eso se nota también en el tratamiento. No es nuestro caso, pero explique. Yo si quiere, digamos, le puedo poner ejemplos y les mando mañana videos de algunas otras entrevistas. La amenaza es uno de los recursos permanentes. Esto es un juego periodístico en el que es bueno dar batalla, por supuesto, tener personalidad para confrontar con un estilo en el cual la agresividad se corresponde con los intereses del patrón de todo esto, del líder de esa oposición, el señor Mañeto. Pero el comportamiento de quienes trabajan para ese grupo es atroz. Fíjense ustedes cómo Patricia Bullrich también amenaza a todos los docentes. Es decir, dice que va a llevar a los gremios educativos, estoy leyendo textualmente porque a veces parece mentira algo que uno tiene que confrontar ante la Corte Suprema, y que les va a quitar la personería jurídica. Como esto puede resultar no creíble, vale la pena escucharla. En la educación, 190 días de clase se tienen que cumplir. Si no, está en peligro el futuro de nuestros chicos. Está muy bien. Entonces, nuestra esencialidad va a tener que ver con que los días de paro no pueden ir en contra de la integralidad de la educación que tienen que tener. ¿Cómo hace con los Baradel, los Yasky, todos aquellos que ponen palos en la rueda? Llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia, haremos las causas penales, le sacaremos la personería gremial, haremos todo lo que tenemos que hacer para que nunca más un chico en la Argentina no tenga los 190 días de clase. Y como parece que Patricia Bullrich no levanta, no repunta en las encuestas, y entonces esto les preocupa muchísimo, porque no solamente están contra Massa, Unión por la Patria, sino que también están contra Milei, les va quedando tan solo como caballito de batalla, como representante del poder económico y mediático de la República Argentina, Patricia Bullrich. Y en ese marco es que para combatir a Unión por la Patria vuelven con los temas de la corrupción. Era clarísimo que lo iban a hacer.
siempre recurren a lo mismo, se repiten porque de verdad que les ha dado resultados. Por eso es que a través de sus jueces, Corte Suprema, la Cámara de Petrone Barruetaveña, como podría haber sido Bertuzzi con Bruglia, con Llorens, con toda esa caterva de funcionarios judiciales que abochornan al Poder Judicial, vuelven a la carga y replantean algo que parecía ya resuelto por tribunales orales. ¿Para qué entonces los tribunales orales, si a cada momento encuentran la posibilidad de discutir sus decisiones y actúan, como ahora sabemos, poniendo otra vez en una situación muy complicada a Cristina Fernández de Kirchner? El análisis que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires es muy interesante, relacionando la falta de posibilidades de repuntar, al parecer, de Patricia Bullrich con el reflotamiento que hacen de aquellas causas contra Cristina Kirchner. Una vergüenza, es una vergüenza. Las dos causas son una vergüenza. Así que la saquen ahora en medio de la campaña, de lo que habla únicamente es que a Patricia Bullrich le está yendo mal en las encuestas, que le fue mal en la elección acá en la provincia de Buenos Aires, sacó 10 puntos, que los que votaron a Larreta no la quieren votar, que los radicales no la quieren votar, porque lo único que tiene para decir es voy a exterminar al kirchnerismo. ¿Y quién va a votar a una persona? ¿Qué le puede hacer a un bonaerense, una bonaerense de bueno en su vida, que necesitan escuelas, necesitan hospitales, necesitan autopistas, necesitan caminos rurales, necesitan centros de formación? Lo escuchaba a Grindetti el otro día, estamos abriendo centros universitarios en toda la provincia de Buenos Aires. Para vos, Grindetti, que quería cerrar las universidades, para vos, estamos abriendo, y andá a preguntarle a los radicales y a los del PRO y a los pueblos de la provincia de Buenos Aires si quieren más o menos universidades. Quieren más universidades. A vos, Grindetti, Bullrich, Larreta, Ritondo, a Macri, a Vidal, a todos, más universidades en la provincia de Buenos Aires. Y siéntense hoy y vótenos las universidades. Necesitamos más universidad pública en la provincia de Buenos Aires. Antes de volver a Kicillof, que hace un análisis de las causas que ahora han puesto otra vez sobre la mesa los sectores mediáticos y la mafia judicial, es interesante que vean ustedes hasta dónde han llegado. Todos los días podemos decir esto es el colmo. Esto es enloquecedor, esto es un disparate. Sí, ya no nos alcanzan los términos. Los hemos repetido todos muchas veces. El idioma se va quedando corto para expresar lo que pasa, por ejemplo, con lo jurídico en la República Argentina. Lea conmigo lo que les voy a presentar de la jueza Capuchetti, la que está a cargo de la investigación del atentado que padeció Cristina Fernández de Kirchner y que le costó la vida por una bala que, como se lamentaba una tapa del diario Clarín, no salió. Pero quédense tranquilos que el fallo sí va a salir. Miren lo que pasa. El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Capuchetti bloquea información clave sobre el celular de Milman. En una nueva maniobra dilatoria, la jueza Capuchetti impide que los abogados de CFK accedan al registro de llamadas y mensajes del celular de Gerardo Milman. La información ya está en el juzgado, pero la magistrada la guardó en una caja fuerte. El argumento de que no tiene claro si las empresas de telefonía le enviaron información de más. Cuidado que no se pueda escuchar algo de quien está señalado como una persona que tiene algún grado de responsabilidad con lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner. Pero así juegan, de esta manera se comportan. Esta es la caída al Hades, al infierno de la justicia en la República Argentina. Ustedes saben que con los celulares es como se investigan todos los crímenes. Lo vemos a diario. Hay un crimen y se esperan las pericias en los teléfonos para ver dónde estaba el teléfono en determinado momento, para ver quién estaba cerca de la... qué sé yo. Usted lo ve diariamente porque de eso tenemos, lamentablemente, mucho más información de la que quizás usted quiera o merezca. Pero la cuestión es esa, que sirven los teléfonos, a Capuchetti no. Los de Milman y los de sus asesoras no. ¿No parece mentira? Es un cuento de terror el que nos hacen desde los tribunales, desde ese Comodoro Pi al que uno lo puede llamar de tantas maneras. Pero dejémoslo ahí. Volvamos a lo que dice Kicillof sobre las causas que ponen otra vez en la palestra para castigar, para atacar, para llevarse por delante no solamente a Cristina Kirchner, sino a la propia democracia. Porque estas cosas las hacen, ¿por qué? Porque gravitan en el votante, en el elector. Ese elector está infamemente llevado por informaciones que no se corresponden
ni con las verdades, ni con la buena prédica que el periodismo puede hacer. De ninguna manera. Hay allí una inmensa parcialidad que no disimulan. Veamos a Kicillof y las causas. Me parece que de nuevo, otra vez, en el calendario electoral, explotando un presunto fallo judicial, que no es un fallo judicial, es un dibujo, es algo que está absolutamente por fuera de cualquier código, digo, penal, de cualquier juicio que respete alguna norma. Se trata de una decisión política, de una decisión de campaña. No sé si necesitan contratar un consultor de esos que tienen o lo hacen ya de oficio. El Poder Judicial en esta parte que tiene, que antes la llamábamos partido judicial, ahora la llamamos mafia judicial, que se dedica a perseguir dirigentes del peronismo, en el caso particular de Cristina, de una manera insidiosa y de una manera absolutamente lejana de la ley y al derecho. Contra este capitalismo salvaje es que nosotros emprendemos la lucha todos los días. Lo que hemos visto es todo parte de ese capitalismo salvaje que quiere quedarse con todo, ya no solamente el poder real, que es mucho más fuerte que el poder político, y lo vemos todos los días, sino que con el poder político vienen a redondear una situación de dominio tan abrumadora que para los que no sean partidarios va a ser muy difícil afrontar. Va a ser no vivible algún aspecto de la vida de la Argentina si efectivamente esa ultraderecha de Bullrich o de Milei se hace cargo del país. Pero hablando de capitalismo salvaje, es muy interesante escuchar a uno de los hombres valientes de nuestra América, a Lula, hablando sobre el peligro del neofascismo mundial, ese que ahora padece la Argentina. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Es extraño, porque caminamos entre los escombros de ese capitalismo salvaje y sin embargo les va bien. Llegó la pandemia, pensamos que se iban a desentar, que iban a condolerse de aquello que estaba ocurriendo en el mundo. Y fue peor. Nunca tuvieron tanta avaricia como la que se desplegó en esa pandemia porque se dieron cuenta que podían ganar todavía más. Y a la salida de la pandemia sucedió otro tanto. Siguen redoblando sus esfuerzos para tener cada día mayor cantidad de dinero y mayor poder. Entonces, en ese comportamiento establecen desigualdades que son ya insufribles. Lo que usted va a ver ahora en este video sobre la crisis migrante de Nueva York es parte de ese capitalismo salvaje. Son calles y calles de la zona más turística de Manhattan que hoy se encuentran así. Miles de migrantes en busca del sueño americano están teniendo que dormir en la calle debido al repentino colapso de los albergues y hoteles que han dispuesto las autoridades de Nueva York para ellos, sin baño, alimentos y en muchos casos con niños, todo a la intemperie. No tenemos comida, ni baño, ni agua. Obviamente queremos trabajar, necesitamos un permiso. No podemos exigir porque estamos en un país que obviamente no es de nosotros. No me gusta estar, que me den todo. A mí me gusta trabajar. Una crisis que se ha profundizado en el último año. Nueva York ha recibido más de 93.000 migrantes, muy por encima del promedio anual. Es un mundo reacio a la justicia. Es un mundo que se opone, el de los poderosos, vibrantemente a la igualdad. La igualdad es inalcanzable, es una utopía, pero caminando hacia ese ideal hacemos un mundo mejor. Caminando hacia la igualdad, hasta el 2015 la Argentina había bajado sensiblemente la pobreza que había en el 2001 o en el 2002. Caminando para el otro lado, hacia la distopía, otra vez tuvimos un aumento de la desigualdad, que ahora ya en la Argentina es también pavorosa como sucede en el resto del mundo. Bueno, sobre esa desigualdad habló Lula en la ONU.
Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo a nosso redor. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. Vano intento el de Lula. Cuando uno mira estas imágenes, la llegada nocturna de 20 embarcaciones adicionales que ha llevado a 18.000 el número de inmigrantes en Lampedusa, una cifra que triplica la población habitual de la isla italiana, se da cuenta de lo que allí está pasando. Veámoslo mejor en este informe de La Sexta de España. Una tras otra y día tras día llegan a Lampedusa barcas como esta. Decenas de migrantes desembarcan en la isla que está viviendo la peor crisis migratoria de la última década. Son los propios residentes los que intentan parar que más embarcaciones toquen puerto. Hablan directamente de invasión y dicen que ellos ya no pueden ayudarles más. Se están muriendo de hambre, nosotros no podemos hacer más. El centro de migrantes en Lampedusa está desbordado. Más de 7.000 personas viven allí ahora mismo, aunque solo tiene capacidad para 400. La mayoría de los migrantes llegan del norte de África porque la posición geográfica de la isla permite un relativo fácil acceso desde Túnez a 250 kilómetros y de Líbano a 290 kilómetros, una tras otra y día. Ojalá que Lula tenga éxito en lo que le vamos ahora a ver, comentar con Biden sobre Milei. Qué sé yo, son hombres poderosos, por lo menos que a Biden después no se le ocurra darle también 50.000 millones, cualquier cosa a Milei para que pueda dolarizar el país. Pero el éxito de estos discursos siempre es muy relativo. El respeto que tenemos por Lula es inmenso, es un prócer moderno de nuestra América Latina. Pero cuando hablan en la ONU y le dicen en la cara a los mandamases del mundo lo que sienten y mencionan, como recién veíamos, la desigualdad, se pasan de optimistas. La ONU ha servido para profundizar esas circunstancias. La ONU ha servido para legitimar las guerras que Estados Unidos ha querido llevar por las partes del mundo donde le interesa, y si no, lograr que haya guerras que también favorecen a los Estados Unidos. El genocidio cometido en Irak está claramente sostenido por la ONU. La ONU vendía los votos. Hay una película que se llama Secreto de Estado, creo que todavía está en Netflix, con Keira Knightley, la excelente actriz británica. Esa película muestra cómo, es un hecho real, cómo se compraban los votos de la ONU para favorecer a Estados Unidos y llevar la guerra a Irak. Eso es plantar más desigualdad, más violencia en el mundo, más hambre. Y eso es la ONU, finalmente, legitimador de todo lo horrible que ocurre sobre la Tierra. Es decir, es un organismo que le viene muy bien a todos ellos, como tantos organismos locales sirven a los intereses de la derecha y la extrema derecha en la Argentina. Veamos algo más a propósito de Lula. Quando olhamos a geopolítica do mundo, nós percebemos que as oportunidades estão cada vez se fechando e a democracia cada vez corre mais perigo, porque a negação da política tem feito com que setores extremistas, tentem ocupar o espaço em função da negação da política no mundo inteiro. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina y tem acontecido en varios otros países. Bueno, hay que ser un muy buen amigo, además de un profesional que, por supuesto, admiro desde mucho antes de ser compañeros de trabajo. Y como él lo sabe, me siente también su amigo. Allí está al pie del cañón Ezequiel Orlando, por si cuando hacemos una transmisión del exterior algo pasa, todo puede suceder en estos casos. Y allí hace el aguante. Pero quiero saludarte, Ezequiel, y además
que me cuentes un poco sobre este tema de calcular el sueldo, etcétera, porque es algo que viene a completar lo que hacíamos en el primer tramo de nuestra hora extra. Buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes, Víctor Hugo. Qué hermosas palabras, la verdad, te agradezco. Te lo he comentado, sos para mí y para muchos otros periodistas un faro que, la verdad, me enorgullece por esa razón estar aquí compartiendo con vos esta pantalla. Bueno, la realidad es como lo plantea Lula, ¿no? Es muy peligroso una dolarización, es muy peligroso las políticas de Milei en caso de que la lleve adelante. El Centro de Estudios CEPA realizó una cuenta que me gustaría compartir con todos ustedes. ¿Qué pasa si gana Milei y en efecto se dolariza la economía? ¿Cuánto vamos a pasar a ganar? Se me ocurrió hacer la cuenta con un salario mínimo de 118.000 pesos, lo mínimo que puede ganar un trabajador en relación de dependencia y también un informal, básicamente lo que gana. Equivaldría a $32, ¿sí? Esto es haciendo una cuenta muy optimista porque la realidad es que hay muy pocos dólares en Argentina y esto incluso sería quitándole los dólares a los ahorristas. Eso es básicamente lo poco que hay en el Banco Central como para que hoy, Víctor Hugo, un salario mínimo, si se dolariza, equivaldría a esto que estamos viendo, a $32. Y si te parece, podemos ver a cuánto equivaldría un salario hoy de 118.000 pesos y a cuánto en dólares, ¿sí? Lo podemos ver en pantalla porque hoy la inflación es muy alta, hoy la comida es muy cara, pero veamos cuánto se puede comprar hoy en leche, en carne, en azúcar. Hoy 49 kilos de asado equivale a un salario mínimo. Si se dolariza, serían 5 kilos, porque esos $32 equivaldrían nada más que a, 5 kilos en caso de carne y básicamente es lo mismo para el resto de los alimentos. Tremendo, Ezequiel. Muchísimas gracias por este informe y por esa presencia allí. Nos vamos a despedir, Ezequiel, recordando que hoy se cumplen 39 años de la entrega de la CONADEP del Nunca Más. Fue Ernesto Sábato con los notables que entregaron al doctor Raúl Alfonsín aquel memorable trabajo que hicieron más de 100 personas que no están naturalmente siendo tan conocidas, pero que fueron las que verdaderamente aportaron una labor tan, pero tan maravillosa que la historia debería recordarlos de una manera más enfática. Y haremos lo posible para que así sea. Amigas, amigos, hasta mañana, si Dios quiere.